último domingo del año. Amén. Así que bienvenidos, por favor, si es tan amable, busque en la palabra del Señor Hechos 11:26, mientras los hermanos van poniendo por ahí las láminas. El día de hoy nuestra serie la hemos titulado, hermano, De vuelta a lo básico. De vuelta a lo básico. Serán 4 temas en donde estaré tratando cosas bien básicas sobre el cristianismo, como el ABC, pero no es doctrina, son temas devocionales. Amén. Iniciamos esta serie de vuelta a lo básico, tema 1, y leemos Hechos 11:26. ¿Lo encontró? Dice así, dice: y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos gracias en esta mañana en que tenemos esta oportunidad de estar en tu casa. Nos hemos gozado, Padre, mientras adorábamos, nos hemos deleitado junto con nuestros hermanos ministros, y ha sido un placer, un privilegio, Padre, el que este día tengamos vida, tengamos salud para poder estar en tu casa. Te pido, Señor, que en este momento me ayudes a poder predicar tu palabra y el corazón de mis hermanos esté preparado, también listo para recibir la enseñanza. En Cristo Jesús, amén. ¿Pueden sentarse, hermanos? Nuestro tema el día de hoy, hermanos, se titula ¿qué es ser un cristiano? ¿Qué es ser un cristiano? ¿Okay? Serán 4 temas devocionales, los primeros 4 domingos de diciembre, y luego el último domingo 31 tendremos un tema libre, aislado de esta serie. En esta primer tema, hermanos, responderemos la pregunta: ¿qué es ser un cristiano? Yo sé que para algunos puede sonar un poco irrelevante, porque pues muchos podremos decir, bueno, yo soy un cristiano, pero avanzaremos conforme vayamos viendo los versículos y analizándolos, y descubriremos hasta qué punto tenemos claro este concepto. Lamentablemente la palabra cristiano ha sido muy tergiversada en los últimos tiempos. Llamamos cristiano a veces a cualquier persona que profese ser religioso, o que su vara de moralidad es elevada más que las demás personas. Pero verdaderamente, hermanos, cuando vamos a la Biblia nos damos cuenta que un cristiano no es necesariamente alguien que es más bueno o mejor que los demás. En realidad, ser cristiano es un milagro, es un misterio espiritual, porque un verdadero cristiano, a la luz de la palabra, es alguien que ha nacido por el Espíritu de Dios, ha pasado por un proceso de nuevo nacimiento. Eso es lo que enseña la Biblia. No son meramente cambios externos que cualquiera puede, con un poquito de convicción propia, lograr, sino es algo interno, un milagro interno. Un evangelista acuñó una frase hace un tiempo atrás para decirle a la gente religiosa que no se creyera cristiano solo por ser religioso, y la frase dice algo así, dice: asistir a la iglesia no hace a una persona cristiano, del mismo modo que estar en un garage no te convierte en un automóvil. Tiene mucho sentido, porque muchas veces nosotros asociamos que ir a la iglesia es lo que a nosotros nos hace cristianos, pero eso no es verdad. Mire la definición del diccionario, un diccionario secular. Dice lo siguiente, dice: cristiano es una persona que se precia de creer en Jesús. ¿Cuántos creen en Jesús? No levante la mano, no haga bulla.
una persona que se precia de creer en Jesús como el Cristo. Son dos cosas diferentes. Una cosa es creer en Jesús y otra cosa es creer en Jesús como el Cristo. Cuando tú crees en Jesús como el Cristo, prácticamente eso implica dos cosas en tu vida. Número uno, que has depositado tu fe para salvación únicamente en Él. Únicamente en Él. Has depositado tu fe para salvación únicamente en Él. Te saliste del sistema religioso y te diste cuenta que en el sistema religioso no había salvación, sino que la salvación estaba solo en Cristo. Y también implica el que ahora caminas con una vida de arrepentimiento. Son dos cosas. Tu fe hace que Jesús sea tu Salvador, pero tu arrepentimiento hace que Jesús sea tu Señor. O sea, Él gobierna tu vida, Él rige tu vida, Él dirige tu vida. Resume el diccionario secular diciendo: o también es una persona que su religión está basada en las enseñanzas de Jesús. O sea, este diccionario, aunque no es cristiano, nos da un buen punto de partida. Un cristiano es una persona que cree en Jesús como su Señor y como su Salvador, y que se apega también a las enseñanzas que Jesucristo dio. Aunque claro, hermanos, el cristianismo es la religión más grande a nivel mundial, con aproximadamente 2,000 millones de adeptos o de seguidores supuestamente de Jesús. Y cuando hago comillas lo hago porque lamentablemente, si nosotros pasáramos por un escáner espiritual, por decirlo así, a estos 2,000 millones de personas que profesan el cristianismo, quizás, hermano, el número bajaría dramáticamente a que solamente pocos de esos 2,000 millones saben y entienden de verdad lo que es ser un cristiano verdadero. ¿Ok? Ahora vamos a la Biblia. ¿Por qué nos llamamos cristianos? La palabra cristiano, hermanos, aparece 3 veces en el Nuevo Testamento. La primera ya la vimos ahí, fue nuestro texto base. Dice que a los discípulos del Señor se les comenzó a llamar cristianos por primera vez en Antioquía. Y al principio esto era una especie más de burla y de apodo, y tenía un propósito despectivo. Pero sin embargo, hermanos, este nombre cristiano comenzó a describir a la perfección lo que era un seguidor de Jesucristo en el primer siglo. Así que los apóstoles no tuvieron ningún problema con adaptar este nombre que las personas habían usado con una mala intención y usarlo en una forma limpia, en una forma correcta para aplicársela a los seguidores de Jesucristo. 2 de los apóstoles más influyentes del Nuevo Testamento no tuvieron ningún problema con ser llamados cristianos, seguidores de Jesús: Pablo y Pedro. Veamos lo que dijo Pablo, Hechos 26-28. Hechos 26-28, leemos el 28 y el 29. Entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. Y Pablo dijo: quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fuesen hechos tal cual soy yo, excepto estas cadenas, porque obviamente él estaba preso. Pero él, apóstol Pablo, en ningún momento tiene un problema con que Agripa lo identifique como un cristiano. Y Pablo le dice: no solamente quisiera yo que tú seas como yo, que soy cristiano, que soy seguidor de Jesús, sino que yo quisiera que todas las personas se hagan cristianos. Ese era el anhelo del apóstol Pablo. Él dice que él sufría lo que fuera necesario y estaba dispuesto a ir a la ciudad que fuera necesaria con tal de que predicara el evangelio de Jesucristo a las personas. Este hombre influyente, este hombre importante, Agripa, ¿sabe por qué casi es persuadido a convertirse al evangelio, a convertirse a Cristo? Por el mensaje que Pablo le estaba predicando. ¿Y sabe qué era ese mensaje? Ese mensaje era que Cristo había muerto en una cruz para que todo aquel que por la fe en él pudiera ser justificado gratuitamente.
Ese es el evangelio que Pablo predicaba, un evangelio de la justificación gratuitamente por la fe. Es decir, tú depositas toda tu fe para salvación en Jesucristo y caminas en arrepentimiento como Él manda en su palabra, y automáticamente te haces un cristiano, un seguidor de Jesucristo, un hijo de Dios, adoptado a la familia de Dios, pasado a ser miembro de la familia de Dios por la fe en el Señor. Veamos a Pedro, lo que Pedro dijo también sobre este término cristiano, sobre esta palabra cristiana. Primera de Pedro 4:15 al 16. Mire al apóstol Pedro: así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Vemos al apóstol Pedro usando este término cristiano como un término bíblico, como un término correcto, como un término que identifica a una persona que su caminar es justo, que su caminar es algo que glorifica a Dios. Por eso le dice: no padezcan como malhechores, no tengan mal testimonio. Este verso, si nosotros pudiéramos ampliarlo, significa muchas cosas. No caminen ya como caminaban antes de ser cristianos. No vuelvan a hacer las cosas de las tinieblas que hacían antes de haber venido a la fe. Ahora ustedes, si van a padecer, padezcan por ser buenos cristianos. Es decir, aférrense de tal manera a la fe que todo lo que a ustedes pretenda despegarlos de Cristo y los haga sufrir, no importa, ustedes sufranlo. Sufran por Cristo. Entonces, hasta aquí ya vimos los 3 versículos que en el Nuevo Testamento utilizan el término cristiano. Ahora entonces demos una definición bíblica. ¿Qué es un cristiano? Literalmente esta palabra en el original significa seguidor de Cristo, también significa perteneciente al partido de Cristo, o partidario o seguidor de Cristo. También significa alumno o aprendiz. Vea todo lo que significa: alumno, aprendiz, partidario, seguidor de Jesucristo. ¿Por qué se empezó a acuñar este término como el que mejor describía a un seguidor de Jesús? Porque los discípulos del primer siglo comenzaron a obedecer la palabra, comenzaron a predicar el evangelio, cambiaron sus vidas para alinearlas a la voluntad de Dios. Dejaron de ser personas maldicientes para ser personas que hablaban temerosamente con su boca. Dejaron de ser ladrones para ser personas que ahora trabajaban y producían con sus manos lo justo para sobrevivir. Dejaron de ser asesinos, muchos de ellos, para amar la vida, predicar la vida. Muchas personas no creyentes se enojan cuando un familiar se vuelve cristiano y lo acusan de diferentes cosas. Por ejemplo, voy a citar 3 acusaciones populares que tu familia no creyente quizás ha hecho contra ti, si es que de verdad reflejas a Cristo. ¿Okay? Porque cuando tú reflejas a Cristo y de verdad tu vida ha sido transformada en Cristo, todas las acusaciones que hacen contra ti es vituperio. Pero cuando tú religiosamente vas a la iglesia y no cambias, y tu familia ve que no cambias, las acusaciones que hacen contra ti no es vituperio, es crítica, y tú te la estás ganando a pulso porque tú no has cambiado. Fíjese, una acusación muy popular: no hubieras dejado la religión, te hiciste muy fanático, te lavaron el cerebro en esa iglesia. Pero realmente, fíjese, hermano, que de acuerdo a la palabra, cuando una persona nace de nuevo, no solamente le es lavado el cerebro, es lavado todo su ser en la sangre de Jesús. Su mente, su corazón, sus miembros. Ahora queremos presentar los miembros para la obra de Dios, aunque hay una ley en nuestros miembros que pretende que hagamos lo malo, pero estamos en una ley superior, que es la ley de Cristo, que es la que rige nuestra vida. Si tú has nacido de nuevo, el Señor te lavó, te santificó, te apartó para Él. Ahora eres de Él, ahora todo lo que tú haces es para glorificarlo a Él. Otra objeción de la parte de las personas que no son creyentes dice: ahora que te hiciste religioso, te crees
mejor que nosotros, pero ya se te pasará, ¿no? Esta es una acusación también muy común y pues a muchas personas se les hace realidad de que se les pasa y vuelven otra vez atrás. Pero los nacidos de nuevo de verdad permanecen. Y no es tanto que uno permanezca tanto por su fuerza, sino porque el Señor nos sostiene, hermanos. El Señor nos sostiene con su mano poderosa. Otra objeción: se volvió loco, se metió a hermano. Y quizás hasta lo ven como algo moral y dicen, bueno, es mejor que sea cristiano antes de que pues sea un borracho o sea un drogadicto. Pero el cristianismo es más que un cambio moral. El cristianismo es ser justificado por tu fe. Significa que Jesús tomó tu lugar en esa cruz. Eso significa justificación. Ninguno de estos argumentos en realidad describen a un cristiano. El cristiano quizás ni quería hacerse cristiano, ni estaba pensando en hacerse cristiano, sino que fue algo que Dios hizo, una obra que Dios hizo en la vida de la persona. El cristiano no se hizo cristiano porque ahora trata de ser mejor, porque no es así la salvación. Vayamos a Tito 3, 4 al 5. Tito 3, 4 al 5, hermanos. Mire lo que dice. Dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. ¿Qué fue lo que Dios tuvo de nosotros para que naciéramos de nuevo? Misericordia. Misericordia significa no recibir el castigo merecido. ¿Merecíamos el castigo de la perdición eterna? Sí, y a pulso, por ser descendientes de Adán. Y en Adán todo mundo es pecador. Pero ese castigo merecido fue quitado por medio de la misericordia del Señor. De manera que un cristiano es alguien que ha nacido de nuevo, no es alguien que se ha propuesto hacerse bueno para hacer sentir mal a los demás. Ay, me voy a hacer bueno para hacer sentir mal a los demás. No, es un cambio interno, por gracia. Efesios 2, 8 al 9. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Un cristiano verdadero es alguien que ha recibido la misericordia del Señor. Misericordia y la gracia. Fíjese, los dos términos son tan hermosos. Misericordia, no recibir el castigo merecido, y gracia, recibir la salvación no merecida, favor no merecido. Esos dos términos son tan hermosos, son tan lindos, porque nos hace ver toda la indignidad que había en nosotros como descendientes de Adán, y que no había nada bueno en nosotros como para que Dios nos salvara. Eso es ser un cristiano. ¿Por qué algunas veces llamamos cristianos a personas del Antiguo Testamento si el cristianismo no existía? Usted se ha dado cuenta que a veces nosotros, cuando hablamos de Abraham, decimos que Abraham había sido o fue un buen cristiano. Hablamos de Moisés y decimos que fue un buen cristiano. Hablamos de David y decimos que fue un buen cristiano. Pero si Cristo no había venido, bueno, la razón por la que llamamos cristianos a personajes del Antiguo Testamento es porque la Biblia nos dice en Hebreos 11 que todos estos personajes del Antiguo Testamento, dice que anhelaban la venida de Jesús, y fue por ese anhelo de la venida de Jesús y por la fe en el Cristo que había de venir que ellos hicieron todo lo que hicieron, por la fe en Cristo. Entonces ellos eran seguidores de Cristo antes que Cristo viniera. Fíjese qué nivel de revelación lo que ellos tenían. Dice que Abraham fue llamado para salir de su tierra y de su parentela a un lugar que el Señor le iba a mostrar, y por esa fe en Cristo Abraham avanzó y caminó. Moisés dice que por la fe en el que había de venir despreció los tesoros de los egipcios y rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón y ser príncipe de Egipto, y prefirió ser castigado con el pueblo. ¿Por la fe en quién? En Jesucristo. Y David fue perdonado de sus pecados sin ofrecer los sacrificios que la ley mandaba, por su fe
en Jesucristo. ¿Y qué dijo el autor de Hebreos? Y me faltaría tiempo, dijo, para hablarles de fulano, de Sansón, de Jefté, de Rahab. Y comenzó a mencionar una serie de personas que no importaba lo malos que eran, sino la fe en Jesucristo que los justificó gratuitamente. ¿Se acuerda quién era Rahab? Una prostituta. ¿Se acuerda quién era Sansón? Uy, hermano, Sansón era el hombre más fuerte de la Biblia y también el más débil. El más fuerte aquí y el más débil aquí. Cualquier cosa lo hacía irse a buscar mujeres y hacer lo que Dios no le había mandado. Y el Señor lo cuenta entre los héroes de la fe, porque no era por sus buenas obras, sino porque esperaron al Mesías, anhelándolo que había de venir, y por esa fe el Padre los justificó gratuitamente. Eso es gracia. Eso es el evangelio. El cristianismo no es que alguien se volvió bueno, se volvió fanático, se volvió religioso. Aunque es imposible desprender la palabra religioso de la palabra cristiano. Yo sé que muchas veces los cristianos hemos inventado clichés que suenan bien bonitos, como Jesús no es religión, Jesús es relación. O algunas otras, o algún otro, como por ejemplo, yo no soy religioso, yo soy hijo de Dios. Pero si vamos a la raíz latina de la palabra religión, es bien difícil, porque la palabra religare, la palabra latina para religión, religare significa un medio por medio del cual las personas quieren comunicarse con Dios. Eso significa religión. Entonces, si Jesús es nuestra religión, en realidad no estamos mal, porque es nuestro anhelo, es nuestra pasión, es nuestro deseo, es el camino al Padre, es el que nos lleva al Padre, y sabemos que no hay otra forma si no es a través de Él, porque Él mismo lo dijo: nadie vendrá al Padre sino por mí. Y aquí en esta parte del sermón voy a hablar simplemente cosas prácticas. Esta serie, hermano, no va a ser ni tan doctrinal ni tan teológica, pero simplemente quiero hablar unas cosas bien prácticas de lo que es ser un cristiano. Porque yo sé que algunos se cansan un poco en ciertas series que aprendemos mucho, pero es por su bien. No se canse cuando hablemos doctrina, hermano. Decir estoy cansado de doctrina es una necedad, porque doctrina simplemente significa que enseñanza. O sea, ¿tú estás cansado de la enseñanza de la Biblia? Yo no me imagino a un cristiano diciendo: estoy cansado de la enseñanza de Jesús. No. Pero mire, vamos a ver unas cosas bien prácticas, unas cosas bien prácticas sobre lo que es ser un cristiano. En primer lugar, un cristiano es un ser humano. Pastor, you're on fire. Qué revelación. Qué revelación, pastor. Bueno, pues ¿sabe qué? Es importante aclarar que un cristiano es un ser humano, porque hay personas no creyentes que creen que un cristiano es un marciano, aunque algunos se portan como marcianos, o que venimos de Venus. No, un cristiano es un ser humano. Tenemos ADN humano, cuerpo humano, sentimientos humanos, pensamientos humanos. ¿Oyeron? Ahí está la confirmación. El pastor es un hombre con cuerpo humano, piel, carne, huesos, tendones, músculos. Por ahí están. La gente debe tener paciencia. Somos 100% humanos. Somos todos descendientes de Adán y Eva. Todos los seres humanos que habitamos este planeta, todos somos descendientes de Adán y Eva. En cierta forma, eso nos hace hermanos. O sea, si tú eres una persona no creyente y un cristiano te cae mal, en cierta forma es tu hermano, porque los mismos padres terrenales tienen Adán y Eva. ¿Qué más es un cristiano? ¿Ya estamos claros, hermano, que un cristiano es un ser humano? ¿Sí? Para que no seamos tan duros uno con otro. A veces estamos esperando que el hermano que ya se convirtió, wow, vuele. No, Dios no nos dio alas. Somos humanos.
Tenemos todas las limitaciones humanas, pero en segundo lugar también un cristiano, hermanos, no es perfecto. Si es humano, por ende no es perfecto. Tiene defectos, tiene virtudes, pero tiene defectos también, y está tratando de ser mejor para que su vida glorifique al Señor. Es más, ¿sabe qué? Puede haber no creyentes mejores que muchos cristianos. Puede haber no creyentes mejores. Quizás hay un mendigo en la esquina y está muriendo de hambre y de frío, y pasa un cristiano que en su cartera trae $1,000 en cambio en billetes de diferente denominación, y viene y le da al mendigo $10. Y viene quizás un ateo blasfemo y en su cartera trae menos que el cristiano, trae $400. Pero cuando ve al mendigo, no sé, algo lo mueve, que él cuando fue niño sufrió mucho y le duele verlo así, y saca y le da $100. ¿Eso puede pasar? Sí, eso puede pasar. Muchas veces esperamos que el cristiano siempre tenga unos estándares tan altos, que sea el mejor del mundo. Eso es imposible. Si hubiera sido por esas obras, el ateo merecía más la salvación, ¿sí o no? Pero fue por gracia, es por gracia, no la merecíamos. Por lo tanto, si el cristiano es humano y no es perfecto, entonces no existe el papá o la mamá perfecta. Los jovencitos que están acá, les digo una cosa: si tu papá y tu mamá están luchando por ser cristianos, no esperes que sean perfectos, porque son seres humanos. Aunque claro, como padres, el llamado en la Biblia para nosotros es a enseñar a nuestros hijos, darles buen testimonio, amarlos, disciplinarlos y criarlos en amonestación y disciplina del Señor. Pero no somos perfectos como padres. Yo fallo como padre, mi esposa falla como madre. Yo estoy seguro que usted también, y hermana y hermano también. Ahora, le voy a dar 3 consejos a los padres cristianos. 3 consejos. Si usted sigue estos 3 consejos, hermano, le van a ayudar mucho. Mire, número 1, cuando usted falle como padre o como madre, número 1, reconozca su error. Eso le va a demostrar a sus hijos que hay humildad en usted, y que eso que usted profesa de cantar y de leer la Biblia le está surtiendo efecto. Porque si usted comete errores y orgullosamente no lo reconoce, entonces ¿qué van a pensar? Bueno, ¿por qué no le hace efecto al cristianismo a mis padres? ¿Por qué no les hace efecto tanta iglesia, tanta cantadera, tanta lloradera? ¿A qué hora, Señor? Pero no queda ahí. Número 2, pida perdón por su error. Si vas en el carro con tu esposa y atrás van tus hijos, los 8, 10, no sé cuánto del Señor te haya dado, ya llevas una church bus, un carro ya grande, ¿no? Si van en el carro y tú vas manejando y tu esposa va a la par tuya, y de repente tu esposa dijo algo que te irritó, y quizás has estado estresado últimamente por cosas y no andas de buenas ese día, qué sé yo, y vienes y de repente le alzas la voz a tu esposa y la haces sentir mal, y ella es sabia y guarda silencio, porque si no es sabia se arma la guerra. Pero hasta ahí tú ya ofendiste. ¿Qué tienes que hacer? Que tus hijos, así como tus hijos oyeron que le gritaste, que tus hijos oigan que le pides perdón. Tienes que, no sé, estaciónate un momentito, voltea: hijos, le quiero pedir perdón a su madre delante de ustedes porque le grité. Ando un poco mal, ténganme paciencia, por favor, oren por mí. ¿Sí me entiende? Podemos hacer eso. 2, hasta ahí vamos en el 2, pero mire el tercero, porque van uno con otro. Tercero, cuando tengas tiempo, aclárale a tus hijos que la razón por la que pides perdón es porque tú temes a Dios y a su palabra. Cuando reconociste tu error, se dan cuenta que eres humilde. Cuando pides perdón, se dan cuenta que la humildad está creciendo en ti. Y cuando reconoces que es por amor a Dios y por temor a su palabra, se dan cuenta que el cristianismo está haciendo un efecto en ti, que la palabra está haciendo un efecto en ti, que no eres igual, que hay un avance. Quizás no es un gran avance, pero hay un avance. Ha habido un cambio en ti.
Hace unos días yo estaba un poco estresado y levanté la voz un poco de manera brusca a nuestros hijos en la casa y andaba así con el corazón un poco revuelto y el Señor no me dejó en paz hasta que llegué al entendimiento de estas tres cosas. Entonces agarré mi Biblia, los llamé a una mesa, empezamos a hablar de la Biblia como 1 hora y media dándoles enseñanza bíblica, explicándoles versículos, y al final, cuando acabé de enseñarles, les dije, agarré la Biblia fuerte en mi mano y con una cara de convicción sincera, no hipócrita, les dije: hijos, les quiero pedir perdón. Hace 2 días o hace 3 días, ya no me acuerdo, yo les dije esto, hice esto y no estuvo bien. Yo soy su padre y ¿saben qué? Les pido perdón porque yo creo que este libro que tengo en la mano es la palabra de Dios, es la verdad y me manda a cambiar, me manda a ser diferente, y por temor a Dios y amor a este libro yo les pido perdón. Eso tiene un impacto muy profundo en la vida de nuestros hijos. ¿Sabe por qué? Porque tú no los puedes vigilar toda la vida, 24/7. Crecerán y tomarán sus decisiones. Aún en la escuela, en la middle school, en la high school, tú no ves lo que ellos hacen a ocultas, qué música oyen, qué palabras dicen, qué pensamientos tienen. No puedes estar al pendiente de todo eso, pero tu ejemplo es poderoso. Las palabras enseñan, pero el ejemplo arrastra. Y tal vez digan: mi padre tiene errores y tiene fallas, pero está cambiando, está avanzando en su fe. Y guardarán ese temor, donde quiera que vayan, no se podrán esconder de ese temor que tú les has enseñado, que tú tienes hacia el Señor. Amén. ¿Qué otra cosa? El cristiano no es el vecino perfecto. O sea que usted, yo no creo que sus vecinos me llamen un día y me digan: pastor, le estamos llamando porque nos enteramos que nuestro vecino va a su iglesia y wow, ¿para qué? Es un santo. No, yo sé que es imposible que seas el vecino perfecto porque eres humano. Quizás algún día tu perro ensució la yarda del vecino y viste y te dio pereza ir a limpiar y te aseguraste que no estuviera viendo. Ah, no vio, hay que se quede eso. Véngase, niño, métase. Si un día tu vecino me llamara por eso y dijera: fíjese que un miembro de su iglesia que va ahí y se la pasa de religioso tiene un perro que pasa ensuciándome la yarda, pues yo no pondría el grito en el cielo. No, son cosas, son a veces. Obviamente la Biblia no te manda que seas mal vecino. La Biblia te manda que seas buen vecino, que ames a tu prójimo. Pero somos humanos y fallamos. Claro, trate usted de ser mejor. El cristiano no es el ciudadano perfecto tampoco, aunque la Biblia es clara y nos dice que como ciudadanos de un país, de un reino, como se manejaban en los términos antiguos bíblicos, debemos de ser buenos ciudadanos. La Biblia habla, por ejemplo, de dar al César lo que es del César, y eso habla de ¿qué? Pagar tus impuestos. Está muy mal que los cristianos no paguen sus impuestos. Eso está muy mal, porque la Biblia lo prohíbe, no yo. Usted debe tener en orden sus finanzas, en orden su economía, trabajar, pagar sus taxas. Pero no me extrañaría si uno de ustedes no las paga. Yo no diría: wow, claro, yo le aconsejaría: hermano, mire, ordene, haga bien las cosas, no puede ser. ¿Cuántos años debe, hermano? Poquito, pastor, 18 años. Y cuando vaya a hacerlos, no caiga en el juego de que el preparador te dice: ¿cuánto quieres pagar? Pues lo que es. No, pero si tú quieres, ahí le echamos un rollo que hasta los del IRS tal vez te mandan una ofrenda. No, dígale lo que es. Siempre hay una tentación, ¿no? Porque hay cosas que a veces, ahí está el gusanito del pecado en nosotros, de querer hacerlo de la manera que no es correcta. Un cristiano debe andar defraudando al gobierno, pidiendo estampillas si usted no necesita estampillas, diciendo: gano 300 cuando gana 4,000 con tal de que me den WIC. No, eso no está bien, hermanos. Esas cosas parecen sencillas, pero debemos de decir la verdad. Si tú dices la verdad, Dios te va a honrar, porque tú estás esforzándote para serle fiel al Señor, hermano. Un cristiano no debe hablar mal del gobierno. Qué bueno que vinieron los hermanos de Honduras. Pensé que iban a ir a la protesta al downtown.
No, hermanos, con calma, tranquilos. Un cristiano no debe andar diciendo cosas como ese gobierno basura, ese. Yo no he visto si usted ha publicado algo. Yo me declaro inocente de todo lo que usted publica. Yo no sé nada, ¿ok? No, un cristiano debe ser pacificador. La Biblia nos manda a orar por los que están en eminencia, por el gobierno, por el presidente. No a que usted ande de revoltoso. Revoltoso es la palabra correcta para gente que promueve ese tipo de revueltas. Proteste pacíficamente orando por los gobernantes. Un cristiano no es el jefe o empleado perfecto. El cristiano que tiene una compañía a veces se ve tentado a pagar injustamente, a tratar injustamente al trabajador, o quizás es un jefe gritón, o quizás es un jefe perezoso, o los empleados cristianos también. Obviamente la Biblia manda que seamos diligentes, que los trabajadores respeten a sus patrones, que los patrones no traten mal a sus empleados. Todo ese es el estándar bíblico. Pero no te extraña a ti, hermano, si un día el jefe cristiano anda mal. O sea, tenle paciencia también, porque venimos arrastrando la misma línea de que no es perfecto y a veces falla como jefe o a veces falla como empleado cristiano. A veces somos demasiado estrictos entre nosotros, hermano. A veces hay hermanos que se juntan a hacer un trabajo, no se hubieran juntado. Todo iba bien hasta que se pusieron a hacer un trabajo juntos. No, que primero me dijo que me iba a dar tanto, después cuando vio que ganamos, que el dinero era mucho, me dijo que mejor menos, y que cuando me di cuenta me quitó el trabajo, cosas como esas. ¿Por qué está eso ahí? Porque eres humano y porque no eres perfecto, pero eres cristiano y debes de dominar esas pasiones. Debes de dominar esas pasiones de ser tramposo, de ser ventajoso, de dañar a la otra persona, de pensar solo en ti. ¿Qué más es un cristiano? Un cristiano puede ser una persona con un pasado muy desagradable. Eso puede ser también un cristiano. Hay gente que se atormenta por su pasado y dice: no, yo no puedo venir a Cristo porque yo fui muy malo. Precisamente esos son los que el Señor anda buscando, los más malos. Nosotros no estamos aquí por buenos. Aquí hay cada fichita que tú te asustarías. Te asustarías, ay, hermano. Segunda de Corintios 5:17, vea lo que dice. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿Sí? Hay un cambio en nosotros, pero es un proceso. No es el cambio en el cristiano, hermano, es un proceso, no un suceso. No es algo que pum, hoy se hizo cristiano y mañana es un santo. No. ¿Cuándo acaba la santificación, hermanos? Cuando muramos. Mientras estamos vivos, la santificación es un proceso hasta el día de nuestra muerte. Pero el pasado quedó atrás. Ya nadie te puede venir a juzgar por lo que tú eras antes. Si alguien te dice: ay, sí, ahora te la das ahí de cristiano con tu corbata y todo, pero acuérdate que tú en el pasado engañaste a tu esposa. No, eso ya no aplica. Porque todo lo que tú hayas hecho en el pasado lo hiciste sin el temor del Señor, sin el conocimiento del Señor. Cuando una persona tiene mal crédito, por ejemplo, por errores del pasado, errores financieros, malas decisiones, irresponsabilidad o lo que sea, ese mal crédito afecta. Pero ¿hasta dónde afecta? Afecta hasta donde tú lo repares. Porque si tú en un futuro tienes dinero, pagas tus deudas, arreglas lo que hayas hecho mal, contratas a alguien que te limpie el crédito, ahí empieza un nuevo historial de crédito para ti. Así es exactamente lo mismo que sucede en los cristianos. Nadie debería de perseguir a un cristiano por lo que hizo, por lo que pasó en su vida antes de venir al Señor. Por ejemplo, Pablo, hermanos, ¿qué era Pablo? Era un asesino, era un perseguidor de la iglesia. Y cuando el Señor lo salvó, pasó de querer matar a los cristianos a querer dar su vida por Cristo. Lo contrario. Ese es un cambio, hermano, radical y genuino en la vida de un creyente. Agustín, un cristiano de los primeros siglos, dice que era un hombre, hermano, que le gustaba andar con muchas mujeres, le gustaba tomar, era mujeriego, parrandero, borracho, mal hablado,
Pero cuando él se convirtió al Señor, él dejó todo ese estilo de vida atrás y llegó a ser uno de los cristianos más influyentes del cristianismo de los primeros siglos. O sea, pero el pasado quedó atrás. Estas dos personajes que le mencioné, uno bíblico y uno de la historia, ambos tenían un pasado horrible, pero en Cristo fueron nuevas criaturas, hermanos. Así que en Cristo somos nuevas criaturas. ¿Cuánto le dan gloria al Señor por eso? Y tenemos un estándar de avanzar hacia el Señor. ¿Qué más? El cristiano no se debe creer santo. Fíjese, son dos cosas diferentes. Una cosa es que luchamos por nuestra santificación y otra cosa es que no nos debemos de creer santos. No, un cristiano se reconoce pecador, incapaz de haber adquirido su salvación por méritos personales. No, está consciente de que fue por medio del sacrificio de Jesús que recibió el galardón de su salvación y el llamado a la santificación. Fíjese lo que le voy a hacer la diferencia entre justificación y santificación. Justificación es que somos considerados justos sin serlo. Ahí le va un ejemplo. Está un narcotraficante. Él es narcotraficante, hace cosas malas, pero oye el evangelio y por el evangelio nace de nuevo por la proclamación del evangelio. Desde ese momento que ese narcotraficante nace de nuevo, Dios lo considera justo, sin serlo. No es justo, pero ya fue justificado por su fe en Jesucristo. Eso es ser justificado, ser considerado justo por Dios sin serlo. ¿Cuál es la diferencia con santificación? La santificación es que cada vez nos hacemos más justos para el Señor, aunque jamás llenaremos el estándar de justicia que Él demanda, porque la única justicia capaz de darnos el cielo es la justicia y obediencia perfecta de Jesucristo en la cruz. Por eso fuimos justificados, porque no nos podíamos santificar por nosotros mismos. El cristiano no se cree más santo que nadie, entonces, ¿ok? No debe caer en esa hipocresía, en ese orgullo, en ese fariseísmo, en ese legalismo de andar condenando a todos los demás. No, porque es que yo sí voy a la iglesia, o yo sí guardo esto, o yo sí hago aquello. No. Eso es una persona que ha caído en ese legalismo de andar condenando a los demás porque según él no hace todo lo que él hace. Es una persona que necesita mucha revelación del evangelio y mucha humildad en su vida. Un cristiano maduro, nacido de verdad, nacido de nuevo, él sabe que delante del Señor su justificación fue gratuita, que no es santo, que es un pecador, que avanza con pasos de tortuga hacia la santificación. ¿Qué más? Un cristiano es alguien, hermano, que depende de la fuerza del Espíritu Santo. O sea, un cristiano verdadero ha renunciado a sus capacidades humanas, a sus capacidades físicas, a sus capacidades intelectuales y ha depositado todo en que dentro de él vive el Espíritu Santo, que pone el querer como el sentir, como el hacer por su buena voluntad, que lo guía, que le da sabiduría, que le da inteligencia espiritual, que le da entendimiento sobre lo que tiene que hacer, cómo llevar su familia. Un cristiano orgulloso que dice: no, aquí en mi casa vamos a hacer como yo diga, pero que su vida refleje que no hay frutos dignos de arrepentimiento, es un arrogante. No, un cristiano se pone en humildad a decir: yo dependo de la fuerza del Señor, de la guianza del Señor, de la voluntad escrita del Señor en su palabra. Yo no soy aquí un tirano, un dictador que siempre tiene la razón. No. Si me he santificado, si he avanzado, si he sido salvado, si alguien me tiene en buen testimonio, en buena estima, no es por mis obras, es porque el Espíritu Santo en mí produce el querer como el hacer por su buena voluntad y me guía. ¿Qué más es un cristiano? Un cristiano es una persona que a veces le puede ir mal. Muchas veces esperamos que al cristiano le vaya lo mejor posible en su vida y al no cristiano lo peor posible en su vida. Eso es un concepto erróneo. A un cristiano le puede ir mal, a un cristiano le duelen las muelas del juicio también. A un cristiano, si se mete a nadar y no sabe, se ahoga también. A un cristiano le da cáncer, a un cristiano le dan enfermedades, un cristiano tiene accidentes de carro, un cristiano pierde el trabajo.
No tenga usted unas expectativas de que ahora en Cristo se me solucionó la vida. No, porque es precisamente por medio de las pruebas, de las tribulaciones, de las dificultades, que nuestro carácter es procesado para parecernos más al Maestro. Cristo mismo vino a padecer, dijo Pedro, sigan las pisadas, las huellas del Maestro. Y dijo, muchos de ustedes todavía no han padecido hasta la sangre. Tampoco le voy a presentar un evangelio fatalista donde usted va a ir de mal en peor, toda la vida todo le va a salir mal. No. Pero debemos asumir que hay cosas que a veces no salen bien, hermanos. Esta es nuestra última cita de hoy. Primera de Juan, 2:6. Dice así, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Tenemos una nueva vida en Cristo. Dios pone un deseo en nuestro corazón por hacer su voluntad. Yo le diría a las personas que oyen este sermón y que no son creyentes, no te enojes cuando un cristiano te habla de su fe. Un cristiano verdadero, nacido de nuevo, tiene un gozo tan hermoso en su vida, quiere compartirlo contigo. Quiere que conozcas a quien él conoció, que ha cambiado su vida, que ha transformado su forma de ver la vida. Quiero que por medio de este tema práctico y sencillo y hasta corto, veo el reloj, meditemos sobre conceptos básicos, sobre cosas básicas que a nosotros nos hacen creyentes. La gente no cristiana cree que a veces conceptos absurdos del cristianismo, pero no, los cristianos simplemente fuimos tomados por el Señor, nacimos de nuevo por oír el evangelio, por misericordia, o sea, porque mire la escena, van dos personajes a la iglesia, ambos son iguales de malos, o ambos oyen el mismo sermón, el mismo mensaje, pero uno se convierte y otro no. Dios tuvo misericordia de uno, ambos eran igual de malos. Es misericordia del Señor. Luego le extiende la gracia para la salvación. Pero no podemos caer en errores, hermano, de legalismo, de creernos superiores o mejores que los demás, o de creernos un producto ya terminado. Somos un producto en proceso. Voy a decir unas cosas, pero no es con el afán de ensalzar a los incrédulos, pero mire, por ejemplo, han habido hechos históricos que han sacado a luz que el ser cristiano no te hace un ser superior. Por ejemplo, hay un relato donde en una guerra se tira una bomba y el que se tira para tapar la bomba y que no mueran los demás era una persona no cristiana. Un ateo se tiró sobre un niño para empujarlo y quitarlo porque un camión iba a matar al niño. Pregunta, si en ese momento hubieran habido ahí dos, un ateo y un cristiano, están en la misma posición, el camión va a matar al niño, ¿quién cree usted que se hubiera lanzado a salvar el niño? Nuestra respuesta inmediatamente, el cristiano. ¿Por qué? Porque el cristiano está listo para irse al cielo. ¿Quién sabe? No anda unos ahí, hermano, por la calle de la tristeza, hermano. Pero pastor, el cristiano porque es un guerrero. Y como es guerrero, es valiente, es más osado. Pues quién sabe, porque hay unos cristianos pusilánimes, hermano, que hasta la llovizna los evita de que vayan al culto. Sacan el dedo, ay, me cayó una gota, no voy a ir hoy. El cristiano, pastor, porque tendría más amor por el niño. El ateo no va a tener amor por el niño. El cristiano sí va a tener amor. ¿Será? ¿Y qué tal si en ese momento el cristiano le da miedo? Dice, Señor, sí te quiero ver, pero no tan pronto, y empuja al ateo. Que se lleve a el diablo. O sea, le pongo este ejemplo para que usted se dé cuenta, hermano, que muchas veces tenemos conceptos preestablecidos ya en nuestra mente, como que el cristiano es el mejor, sus estándares de moralidad, sus estándares de justicia, su valor, su coraje. ¿Qué tal si en ese momento el cristiano entra en shock y se bloquea y se paraliza y el ateo dice, no, pues no me tiro yo?
O sea, también puede ser que se tire el cristiano. Yo no estoy diciendo que el ateo es mejor. Aquí lo que estoy diciendo, hermanos, es que ser cristianos no nos hace necesariamente mejores que los demás. Somos pecadores en un proceso de restauración. Así que con esto cerramos, hermanos. Vamos a pedirle al Señor que cada día, hermanos, nuestros estándares de santificación sean más elevados conforme avanzamos hacia la meta del supremo llamamiento que Cristo ha hecho en nosotros. Le quiero pedir por favor que estemos en pie y oramos.